Ulrica de Jorge Luis Borges, o la herida del amor en el lenguaje. Ulrica, cuento publicado en 1975, forma parte de dos libros del autor, el libro de arena y el libro de sueños. Esta segunda inclusión, la del cuento en el libro de sueños, ha desplazado la interpretación de su secuencia y de su dinamismo, de sus nombres y de sus símbolos, a la grafía de un sueño. Ulrica sería la narración de un sueño. Un sueño de amor, es verdad, pero sueño. El carácter onírico, ardid del narrador, se torna textura privilegiada de muchas interpretaciones. Sin embargo, mi intención es abandonar esta dirección. Tal vez porque considere que el sueño es, en la producción del autor, una de las metamorfosis e imágenes del lenguaje y de sus ficciones. Pero también porque pienso que es posible ahondar de otro modo en el sentido del cuento si nos desplazamos hacia el amor. Como lo ha señalado el mismo autor en el epílogo del libro de arena, el amor es un tema frecuente en su poesía, pero, cito, no así en su prosa, que no guarda otro ejemplo que Ulrica. Es legítimo entonces desplazarnos hacia el amor. Esta es mi intención, narrar en Ulrica el amor y atisbar, quizás, lo que en la textura del amor guarda semejanza con la textura de los sueños. Para ello, quisiera plantear una pregunta que a primera vista podría parecer ajena al texto y a su autor. Es la siguiente. ¿A dónde se guarda la herida que el amor produce? Mejor dicho, la herida que el amor es. Ese corte filoso que traspasa nuestra piel, blanda coraza. Esa que debemos cauterizar o coser para que nuestra vida no siga fluyendo a través de sus bordes. Esa herida que vuelve a sangrar, como si la dureza pudiera licuarse en ritmos cuyo secreto nos es desconocido. La que nos dice que aún estamos abiertos, intacta en la piel, la memoria de la espada, la bala o la granada. Heridos, aún heridos. ¿A dónde se guarda esa vigorosa herida, insoportable herida, poderosa herida cantada por Lucrecio? ¿A dónde guardamos el amor? Según mi sentir, Borges nos ha dicho en Ulrica que al abrirse en nosotros la herida del amor, nos son narrados al oído todos sus relatos. No solo aquellos que pertenecen a nuestro léxico y nuestro idioma, no solo aquellos que nuestros ojos han recorrido o nuestros oídos escuchado. No. El lenguaje se espesa en murmullos, como si se tratara de una humedad que sale de su guarida, se eleva y se condensa hasta devolverse en las gotas de nombres, imágenes, relatos, poesías. El lenguaje revela de cuántas formas y modos y cuán hondamente ha sido guardado entre sus pliegues el amor. Tal vez no podamos escuchar todos sus murmullos. Tal vez nuestro cuerpo y nuestra historia, nuestra cultura y nuestro mundo
solo alcance a descifrar unos pocos. Sin embargo, están ahí todos. Amamos, y nuestra herida se vuelve eco y voz de todas las heridas. Amamos y el lenguaje deposita en nuestra alma los nombres de los amantes, las palabras, los tonos, los gritos y el llanto. Amamos y la risa, el canto, la cima y el gemido de miles de desconocidos hermanan sus ritmos con nuestros gemidos. En los corredores subterráneos del lenguaje, esos en donde las culturas y los pueblos entrecruzan vidas y muertes, germinan siluetas, pasiones y extravíos. El lenguaje ha dejado de guarecer la herida en sus entrañas. Amamos, y la herida despierta las cifras dormidas y las echa a andar. Pondré por ello entre paréntesis el carácter onírico del relato, o lo pondré en un cofre, y lo abriré solo cuando el amor lo saque de allí con potencia implacable. Dejaré que las palabras de Borges, o la timidez, o la intención lúdica, o el cansancio, o el fracaso, o el miedo, digan que el amor es solo un sueño irrealizable. No lo refutaré con razones. Haré otra cosa. Narraré el amor. Describiré la lluvia y el aroma de la tierra mojada, la humedad ligera, la superficie resbaladiza de las piedras, los sonidos de las crecientes, los torrentes, los huracanes, todo lo que el lenguaje guarda acerca del amor. En primer lugar, la parte A de este trabajo, el acápite. Una breve frase de la Volsunga Saga es el acápite de Ulrica. Se encuentra en islandés medieval y traducido dice: él tomó su espada, Gram, y colocó el metal desnudo entre los dos. En el texto del cuento no está acompañada de la traducción, está en islandés, y la distancia idiomática nos mantiene fuera de su sentido. Su presencia trama el relato con otro, pero no solo porque esa sea la función de todo acápite. Es porque toda escritura hace lo mismo, y es solo la ignorancia o el olvido quienes nos hacen pensar que no es así. Los acápites vuelven visibles los pasadizos subterráneos del lenguaje, allí donde sentimos la alquimia y la magia, unas palabras transformadas en otras, los renglones que se agregan a renglones escritos por otros hombres en otras lenguas. De manera semejante a como los monjes medievales, en sus viajes de un monasterio a otro, llevaban envuelta la piel de un carnero o de un cordero para que pudieran escribirse allí las noticias de cada monasterio, hasta que la piel se cubría y había que coser a ella otra piel. Los acápites nos hacen percibir esas entrañas en parto del lenguaje, que no se rige por las fronteras del léxico y la gramática, que se ríe de olvidos, memorias y autorías. Esta trama vigorosa del lenguaje no puede ser contenida por la imagen de los palimpsestos tan cara al autor. Los palimpsestos
esos códices o manuscritos que han requerido que sea borrada la escritura anterior para poder depositar sobre la superficie recobrada un texto nuevo. No, las narraciones, las imágenes, la sonoridad de la palabra poética se entrecruzan entre sí desde la fuerza de una inmensa memoria colectiva, aunque ésta no pueda a veces decirse a sí misma. Tal vez la fuerza creativa brote de esta feroz desmemoria. Tal vez no importe recordar, sino crear, urgidos por el fuego y el olvido. Tal vez la creación, y sólo ella, sea el fruto precioso de la alquimia entre la memoria y el olvido. En el acápite, entonces, el islandés del siglo XIII, a distancia de nuestro idioma y de nuestra cultura. Y en sus palabras, ininteligibles al que abre con sus ojos la narración de Borges, un hombre toma entre sus manos una espada que lleva nombre y la constituye en límite, frontera, distancia, obstáculo, separación. Entre los que son dos ha sido puesto el metal y el filo. No está en su vaina, está desnuda, fuerte, filosa, cortante. No es suficiente la distancia infranqueable de la dualidad de dos seres humanos. A ella, a esta distancia, las manos del hombre agregan el metal forjado por los hombres. Los nombres, esa otra tenaz hechura humana, la voluntaria distancia de los cuerpos. Las manos, una espada, un nombre, la distancia, y los cuerpos separados. Acontecimientos posteriores se cuelan en el cuento. No lo constituyen, puesto que ha sido escrito antes que ellos, pero ahora están ahí. El epígrafe de Ulrica hunde la superficie del reverso de la lápida bajo la cual yace el cuerpo de Borges. Están las palabras en la misma lengua distante. Luego el grabado de una nave, esas naves que rememora Ulrica del Museo de Oslo y cuyo efecto considera ínfimo comparado con el de las espadas de York Minster. Y en la parte inferior dice, en la parte inferior de la lápida de la tumba de Borges, dice, de Ulrica a Javier Otárola, los dos personajes de este cuento. El anverso de la tumba posee el nombre del escritor, la imagen de los 7 guerreros, imagen tomada de una lápida del siglo IX allá en Inglaterra, en conmemoración de un ataque vikingo a un monasterio en Northumbria, y posee también una inscripción en inglés antiguo que dice «y que no temieran», tomada de un poema sobre la batalla de Maldon vinculada a los 7 guerreros. La lápida posee los guerreros en el anverso, la nave que los trasladaba hacia tierras y batallas lejanas, tal vez hacia la muerte, en su reverso. Pero no está la imagen de la espada en los grabados de piedra. La espada, los nombres, el límite y el impulso al coraje están en las palabras. Narremos ahora el relato. Esta segunda parte se llama Hacia la ficción. El narrador afirma al comenzar
que su relato será fiel a la realidad. Pero esta fidelidad a la realidad será fidelidad a su memoria y a su recuerdo, pues la realidad equivale a su recuerdo. Atendamos a ello: relato, realidad, recuerdo. El tránsito fugaz de los hechos, por cercano que se encuentre en el tiempo cronometrado por relojes y calendarios, ese tránsito fugaz es ya recuerdo. También olvido, deberíamos agregar. Y la narración surge de su mano. Al hacerlo, al instituirse las cosas en el lenguaje, se producen pequeños movimientos, pequeñas divergencias. En palabras de Borges, el hábito literario, cito, intercala rasgos circunstanciales, acentúa los énfasis. Hasta ahí la cita. La narración no consiste en movimientos sísmicos sobre lo fáctico. Bastan pequeñas oscilaciones del terreno, como si se tratara de una brisa de textura suave y casi imperceptible, o como si desplazáramos del lugar los objetos, o incorporáramos una luz potente o mortecina sobre este rasgo o aquel. Basta intercalar una acción, hasta ahí no llevada a cabo, un sentimiento o una afección, una proximidad de los cuerpos. Basta a veces posponer los momentos. Un pequeño movimiento y el lenguaje, prestidigitador e ilusionista, abre las puertas de la ficción. ¿Qué narra? El encuentro con Ulrica, el encuentro del narrador con Ulrica, encuentro situado en el tiempo y el espacio. Una crónica de una noche y una mañana en la ciudad de York. El espacio se contiene en un nombre. El tiempo transcurre de la noche al día. La noche recorre su camino y el tiempo abandona las sombras y despliega la mañana bajo una tenue luz. Pero no se trata del espacio y del tiempo sin más. Han recibido un nombre y le pertenecen a ese nombre. Son el espacio y el tiempo donde ocurrió Ulrica. Son el espacio y el tiempo raptados del fluir y la circunscripción y transformados en el espacio y el tiempo de Ulrica. Un nombre de mujer los ha capturado y tomado como rehenes. Veamos entonces qué le pasa al espacio, a la ciudad de York y sus lugares. ¿A dónde se encontraron? Lo primero que nos es narrado no es dónde se produjo el encuentro, sino dónde podría haber sido y no fue. Podría haber visto a Ulrica por primera vez junto a las 5 hermanas de York, nombre que reciben esos vitrales de la catedral de York. Esa memoria en vidrio elevada por un hombre en recuerdo de sus hijas, tan puros en la transmisión de la luz, tan fuertemente desposeídos de imagen, que ni siquiera la furia iconoclasta, la de Cromwell, osó avasallarla. Podría, según el narrador,
haberla visto allí, junto a esas ojivas elevadas de 16 metros de altura, situadas en el ala norte de la catedral gótica, una junto a la otra, vitrales con motivos geométricos, posiblemente tomados del arte islámico, de un cristal de apariencia gris, aunque es en realidad un cristal con finas rayas negras, lo cual produce una especial refracción de la luz. Podría haber sido sin imagen ni rasgos, casi solo luz, casi todo línea y geometría. No ha sido así, pero la narración diseña un espacio paralelo, allí donde no tuvo lugar el encuentro, allí donde no fue. En esa sutil divergencia posible, toda la ciudad de York, cada uno de sus lugares, se transforma en una posible intersección. O quizás el encuentro podría pedir para sí el más hermoso de los escenarios, la belleza más pura, la acción de memoria que ha logrado apropiarse vigorosa y fugazmente de la luz, las 5 hermanas de York. Pero no se produjo allí. Fue en la sala del Northern Inn, al otro lado de las murallas. Pocas personas y las espaldas de Ulrica. Un ofrecimiento rehusado por la mujer, el de una copa de vino. Las palabras que rechazan constituyen su primera presentación. Una frase de Ulrica con pretensión de ingenio y en la que puede adivinarse que ya ha sido usada otras veces. Afirma de ella, Ulrica afirma sobre sí, que no es feminista. No quiere imitar a los hombres, mantiene el desagrado por el tabaco y el alcohol. Esta es la primera presentación de Ulrica. No quiere parecerse a los hombres. Esta afirmación, que de alguna manera busca la atención y el impacto, esta primera afirmación de una aparente toma de posición, no se asemeja a ella. Eso lo sabrá después el narrador. Alguien que rechaza, alguien que no imita, alguien que dice no. No, ese rechazo proyectado por las palabras de Ulrica no es Ulrica. El lenguaje siempre puede proyectar ficciones. Sin embargo, algo ha dicho de sí. Ha dicho que es mujer. Sus palabras siguientes dan otros rasgos. Indican su procedencia. Cuenta que ha llegado tarde al museo, pero la han dejado entrar al saber que era noruega, como si se tratara de un derecho, porque allí están las pertenencias de los suyos, de su pueblo, lejano en la historia, presente en los objetos. Es una noruega en York, mejor dicho. De nuevo los noruegos han entrado en York. Es lo que dice uno de los presentes, que no es la primera vez que los noruegos entran a York. Podríamos también señalar que esta segunda presentación o identificación de Ulrica, preocupada con anterioridad en afirmarse como mujer que no imita a los hombres, parece desplazarse hacia el extremo opuesto, pues ahora
forma parte de ese pueblo de hombres de guerra y espada que han entrado con la violencia de la extranjería, con la ebriedad del combate, con la bruma de las naves en celo. Un pueblo de espadas y naves. Y ella ha ingresado, ha superado los límites, pues allí en el museo se encuentran los objetos de los conquistadores, rehenes ahora de los antiguos conquistados. No hay ahora una negación ni un rechazo. La mujer asiente a esta afirmación que la enlaza con su pueblo guerrero y con York. Lo hace desde la memoria de la posesión y de la pérdida. Es verdad, es así. El posesivo la ratifica. Inglaterra fue nuestra y la perdimos. La conquistaron, la perdieron. La memoria de la posesión está atravesada por la pérdida. Pero algo vuelve distante o en bruma tanto la posesión como la pérdida. Cito las palabras de Ulrica. Si es que alguien puede poseer algo o algo puede perderse. Hasta aquí las palabras. Nos detengamos aquí, en esto que rompe la secuencia y la historia. Fue conquistada Inglaterra, poseída Inglaterra, perdida Inglaterra. Más atrás, más hondo aún, ¿es que acaso algo puede ser poseído o perdido? ¿O alguien puede poseer o perder? La posesión y la pérdida, esas dos acciones entramadas casi naturalmente, podríamos decir, con nuestra imagen o nuestra conciencia o nuestra experiencia de vínculos, es afirmada aquí, sin embargo, no con relación al amor, sino a la guerra, allí donde depositamos las siluetas de las espadas. Y son esas espadas, lejanas al mundo en el que fueron forjadas, atravesadas de muerte y de distancia, las que harán decir luego a Ulrica que la han conmovido más que los grandes navíos guerreros en los museos de Oslo. Quizás solo la pérdida o la ausencia puede darnos la medida de aquello que está entramado con nuestro anhelo de conquista o posesión. Tal vez, al ver lo que era nuestro, habitando ahora en otro mundo, podemos sentir eso que en nosotros dice mía, nuestra, yo. No solo fue perdida Inglaterra, quedaron vencidas, perdidas, rehenes, las espadas. Estas palabras, y no otras, no las anteriores, son las que atraen la atención del narrador. Antes había escuchado de su boca la pretensión del ingenio, un tipo deliberado y estrecho de ficción. Ahora, la ficción y la capacidad increíble de producirla o mostrarla ha introducido su cuña en las palabras de Ulrica, como si un viento alejara personas y cosas de nuestras manos, incluso nuestros instrumentos de conquista y posesión. ¿Acaso son ficciones solo los relatos o los sueños? ¿Acaso no podríamos decir que esto duro, pesado, tangible, a lo que experimentamos como realidad, historia, hechos, no es en realidad ficción de posesión,
ficción de pérdida, sin más, ficción. ¿Acaso algo puede ser perdido o alguien puede poseer algo? Sus palabras, las de Ulrica. Ella ahora, en estas palabras que sí se le parecen, intentaremos averiguar por qué, han desatado esa leve y potente brisa que desposea los objetos de la atracción gravitatoria, esa que torna todo pesado y duro. Y es ahora cuando comienza el lenguaje a hacer emerger de sí la poesía. Ahora, frente a los ojos del narrador, dentro de los trazos mnémicos de un verso de William Blake, surge la mujer. Recién la ve, recién la avisora como tal. Cito el verso de Blake. Muchachas de suave plata o de furioso oro. Hasta ahí la cita. Pero sin la disyunción de Blake. Toda la intensidad y toda la calma, la furia del oro y la suavidad de la plata, sin que la una excluya a la otra, sin que el principio de no contradicción pueda reclamar sus fueros. No sólo los objetos han perdido su peso, la inteligencia es aligerada del filo de sus leyes y sus límites. Recién ahora, después que la poesía ha abierto la figura de Ulrica y la ha situado en la superposición de la incandescencia y la serenidad, el narrador la describe físicamente. Pero no lo que ha visto en ese momento, lo que vio después, lo que advirtió después. Alta, ligera, ojos grises, rasgos afilados, aire misterioso, una sonrisa fácil pero sin cercanía, el vestido negro, el modo de hablar el inglés. Los detalles se inscriben en el interior de la figura poética del oro y de la plata. En la narración presentan ahora a los dos, procedencia y profesión. El narrador proviene de Bogotá, es profesor de la Universidad de los Andes, de Bogotá, Colombia. Nada aparentemente inequívoco, nada que no resulte tangible. La pregunta de Ulrica lo quita de allí. Con aire pensativo, le pregunta, ¿qué es ser colombiano? No dónde queda Colombia, no ninguna identificación de lugares, ni nombres, ni costumbres, ni hechos. La respuesta del hombre muestra que Otárola ha traspasado ya ese umbral. Dice que ser colombiano es un acto de fe. Ella, que lo ha llevado allí, se sitúa en ese mismo lugar y dice que es lo mismo que pasa con ser noruega. Como si se hubiera producido un implícito entendimiento, una implícita coincidencia. Cabe que nos preguntemos dónde, porque ese es el lugar del encuentro. ¿Dónde se encuentran? Allí donde no bastan lugares ni hechos. Allí donde nos es necesario que nuestras palabras o nuestra decisión o nuestra alma sean el ancla que retiene las cosas, los lugares, el tiempo, el mundo. Ser colombiano es una cuestión de fe, lo mismo que ser noruega. Allí quizás
donde experimentamos el escozor de la trama en fuga de lo que llamamos realidad y la potencia de las palabras frágiles. En este otro lugar, semejante a las 5 hermanas de York, donde no hay figuras definidas, solo los ardides de los cristales y la luz. Allí se han encontrado. Nada más puede recordar de esa noche quien está narrando el encuentro. La tercera parte, la mañana, el sueño. A la mañana siguiente, de nuevo la escena está precedida por el cristal de la ventana que deja ver la nieve y los páramos que parecen perderse, cristales y pérdidas. No hay nadie más que Ulrica. Lo invita a sentarse, pero a la vez afirma que le gusta salir a caminar sola. El hombre utiliza Schopenhauer para producir la invitación. Le dice que irán juntos y solos. No hay nadie tampoco afuera. Caminan sobre la nieve. La premisa de esta inusitada compañía es que no abandonarán la soledad. Él propone el destino de su paseo, Thorgate, a unas millas. Sabe que ya está enamorado de ella. A nadie más quiere junto a él. La presencia del amor en la conciencia no proviene de rasgos o miradas o palabras. Viene de este anhelo de cercanía, de estar juntos, de saber que no se tiene ese anhelo respecto de nadie más. Sabe que está ya dentro del amor. Al caminar, juntos y solos, escuchan el aullido de un lobo, un sonido de naturaleza y de peligro. Un animal, sus patas, sus colmillos, su pelaje, el aire vibrando en su garganta. No podría ser, y sin embargo resulta natural que sea, como en los sueños. El hombre jamás lo ha escuchado, pero sabe que es un lobo. La mujer no se inmuta, como si ningún sonido alcanzara sus oídos, como si nada amenazante pudiera presentarse, como si nada fuera desusado. Si atendemos a la secuencia de los hechos narrados, no sería forzado decir que el hombre ha sentido el amor, y un ancestral sonido de peligro ha brotado en sus oídos. Ese sonido que atrae hacia sí la imagen del animal y esa rara conjunción de extrañeza y naturalidad. En tanto el hombre escucha el sonido del animal, Ulrica habla, no de animales y aullidos, no de bosques ni blancos, ni sombras. Habla de esos objetos que vienen del arte de la guerra, la muerte, el peligro entre los hombres. Habla de las espadas en el Museo de York y de los grandes navíos en el Museo de Oslo. Y la conmoción experimentada frente a aquellas, a las espadas, superior a la sentida frente a los navíos. Como si en lugar de las manos de Aquiles, asomando a través de los atavíos de su disfraz de mujer y esgrimiendo las espadas, fuera ahora un corazón viril el que ha asomado en la mujer frente a las espadas. Es la mujer la que habla, y habla de espadas y naves de guerra. Es el hombre el que escucha al lobo. Casi como en susurros podríamos preguntarnos, ¿quién pondrá la espada? La narración despliega la mañana, pero el tiempo se extiende en palabras hacia la tarde. Esa tarde,
La intersección que los hizo encontrarse los llevará a otros lugares. Ella va a Londres, él a Edimburgo. Dos lugares de la historia del escritor que citarán casi inmediatamente. La distancia y la polaridad se tornan espacios polares. El hombre se dirige al norte, la mujer al sur. York, lugar físico del encuentro, está entre ambos. Ulrich afirma que en Oxford Street seguirá los caminos de De Quincey, que buscaba a Ana perdida en la multitud. Los pasos de un escritor que busca a una mujer, una prostituta, la única que lo protegió cuando era joven, se había escapado de su casa y estaba perdido, pero jamás la encuentra. Lo perdido, la mujer perdida, jamás fue recobrada por el poeta. Otárola afirma que ese escritor al que las palabras acaban de recordar, dejó de buscar. Él no. Él aún busca. La divergencia de lugares es sólo un trazo de tinta que disfraza el encuentro. Ambos se hermanan en esa ciudad de las letras, de rutas para ambos conocidas, de nombres cuyos significados vibran en los oídos del otro, de un inmenso mundo familiar al que ambos pertenecen sin que medien divergencias ni distancias. De Quincey, un joven perdido que fue protegido en los días de desolación y de pérdida. Una mujer perdida, nunca recobrada, 1000 veces buscada entre la multitud. ¿Por qué de nuevo la pérdida? ¿Por qué esa recurrencia en nuestro mundo de símbolos, del desencuentro y la pérdida? Como si no pudiéramos nombrar el amor sin que éste arrastre todas las imágenes de la pérdida. Pues ambos personajes, Otárola y Ulrica, se han situado en el lugar y los pasos de De Quincey. Ella ha dicho que va a seguirlo. Él dice que ha continuado una búsqueda que el otro abandonó. Los dos se han colocado dentro de la pérdida y de la búsqueda. Tal vez, aventuro, porque sólo cuando alguien esplende en nuestra vida, avisoramos la posibilidad de la pérdida. Tal vez porque sólo al encontrar advertimos que siempre en la multitud nuestros pasos, nuestros ojos, nuestro cuerpo hambriado buscaba a la hora encontrado. Pero como algo inesperado, en palabras del narrador, algo que ya no le es prohibido, también en palabras del narrador, aunque estas palabras se digan después, Ulrica lo hace abandonar el lugar de la pérdida y le dice, tal vez ya la ha encontrado. El cuerpo sigue a la palabra. Es el beso, en la boca, en los ojos. Pero de nuevo asoma el ofrecimiento inaudito y la distancia. Será de él en Thorgate. Mientras tanto le pide, le ordena, que no la toque. Podríamos decir que esta conjunción de cercanía y de distancia es la trama del vínculo, la espada desnuda entre los dos. ¿Quién pone la espada? ¿O será que siempre aparecerá? Los nombres difieren. Para él, célibe entrado en años,
Esto es el amor ofrecido, un milagro que ya nos espera, un milagro que puede poner condiciones. El último, el sello de todas sus historias de encuentros y rechazos. Para ella, es una historia que no será la última, no es el amor. Ella, que ha declarado no ser feminista, se inscribe ante los ojos del hombre como discípula de Ibsen, discípula quizás también de ese sonoro portazo con el que Nora, el personaje central de Casa de Muñeca de Ibsen, abandona la infelicidad del lugar de la mujer en la sociedad noruega y en su propio matrimonio. En esta inversión de los lugares tradicionales, es el hombre quien ama y la mujer quien no lo hace. Pero también podríamos pensar que no se trata del varón y de la mujer. Se trata de que en estas nuestras historias sobre el amor, instalamos siempre, como parlamentos que buscan los actores que los sostengan, el parlamento de quien se instala dentro del amor y hace de él su morada, y el parlamento de quien no transforma ese vínculo en su casa y continúa nómade y errante sin nombre fijo ni morada. A veces podríamos preguntarnos también, haciendo nuestras las palabras de Pirandello, si no son estos parlamentos quienes buscan quien los diga, sin importar quién sea, pues lo que importa es que deben ser dichos. A la sobria descripción sin adjetivos, sin oxímoron ni figuras literarias, solo el beso y sus lugares, le sigue ahora esta breve frase de este otro contacto. Cito: tomados de la mano, seguimos. Las referencias, las descripciones del contacto físico son austeras, casi sin colores, sin que experimentemos en ella la magnificencia sensorial del amor. Nada de las 1000 voces de Girondo, nada de metáforas en la descripción de los gestos físicos del amor. Pero todas las historias de los hombres, todas las sagas con las que los hombres han cruzado los 1000 laberintos de las pérdidas, de todos los desencuentros, los obstáculos y la muerte. Son ellas las que ahora, o tal vez desde siempre, se hacen cargo de la escritura y el relato, en los animales, los nombres, los lugares. Todo se vuelve sueño, ficción, todo se ampara en ese inmenso mundo que nuestras historias sobrescriben. O tal vez sea el relato del sueño que siguió a la noche y al encuentro. Tal vez ahora solo asume su presencia en las imágenes. De ahí la frase de Otárola: todo es como un sueño, y yo nunca sueño. Y la respuesta de Ulrica, digna de una sibila enigmática, como el rey, que nunca soñó hasta que un hechicero lo hizo dormir en una posilga. Debemos decir entonces, a riesgo de equivocarnos y sin embargo sin temor a ello, que los sueños, la fantasía, las imágenes, la ficción sin más, se abren con la falta. No soñamos hasta que el deseo nos traspasa. No deseamos hasta que algo, alguien, ya sea con su presencia o con su ausencia, nos hace descubrir la falta. Cubiertos con nuestras posesiones, sin pérdidas ni ausencias, sin la posilga donde todo falta,
No podemos experimentar ese inmenso manantial desde donde la realidad brota, inagotable, espléndida, con todas las posibilidades en espera. Estar en uno mismo, una vez experimentado el amor y el anhelo, es estar en la posilga. Si falta ella o él, todo falta. La pérdida, ese inmenso abismo de succión imparable, inaugura ese traspaso del umbral de nuestras facticidades, de nuestras utilidades conducentes, de los minuciosos análisis de la probabilidad y la estadística. El aullido del lobo antes, ahora el pájaro y su canto, pero antes del canto su presentimiento, ese escozor de futuro en el cuerpo. Oye bien, el pájaro está por cantar. Y entonces, feroz en su nombre, dulce y casi una suave luz, ingresa la muerte en el relato. Otárola señala que en estas tierras se cree en la capacidad de previsión del futuro que poseen los que van a morir. Ulrica dice que ella va a hacerlo. La muerte parece un retrato que se cuelga en una pared y luego se abandona. No vuelve a aparecer en las palabras. El bosque, el lobo, el pájaro, la muerte. Imágenes distintas del peligro, pero parecen sin fuerza, sin potencia, sin carne. Susurros lejanos de otros mundos. Son el peligro y a la vez no lo son. Otárola quiere retener ese momento y que dure para siempre. Para Ulrica, siempre es una palabra de lo que no nos es permitido. Pero quiere disminuir el énfasis puesto en esa afirmación. Pregunta por el nombre del narrador. El nombre y el apellido del hombre se pronuncian por primera vez en el relato. Javier Otárola. Ella no puede pronunciarlo. Él tampoco puede pronunciar el de ella. Entonces Ulrica, en la continuación de un movimiento que ya ha realizado antes, inscribe su historia en otra historia y sustituye su nombre. Sigurd, ese será el nombre. Y él elige, el nombre que le es par en la saga, Brynhild. Nos detengamos en estas nuevas ruinas circulares del lenguaje de Jorge Luis Borges. Los nombres de la ficción narrativa en la tumba, Javier Otárola y Ulrica. Los nombres impronunciables para cada uno de ellos en el interior de la ficción. No pueden pronunciar el nombre del otro. Los nombres de la saga, puestos ahora sobre su cuerpo y su encuentro. Pensemos en los nombres íntimos que tantas veces forma parte de la trama privada de la vida en pareja. Nos nombramos en el interior del amor, incluso cuando pueda parecer ridículo. Miremos estos otros nombres de la intimidad de los pueblos y la historia de sus relatos. Estos nombres que pueden ser de todos y que se transforman en investidura. Bajo los nombres de la Volsunga saga, Otárola y Ulrica, Sigurd y Brynhild van hacia el encuentro y la posesión, pero han asumido nombres preñados de desencuentros y muertes, de olvidos, de códigos de honor y traición, de la muerte que mandamos dar al que amamos y no nos amó, o amó otras cosas más que a nosotros,
de la muerte que nos damos a nosotros mismos. El amor con una espada en el medio, desenvainada, con el filo que puede matar. Se han llamado mutuamente con el nombre del desencuentro y de la muerte. Una saga que recibió luego la reescritura de la Alemania y sus Nibelungos, allí donde el amor es maldecido. Ella camina a los ojos de él, descripto por sus palabras, como si quisiera que hubiera una espada puesta entre los dos. La espada puesta por las palabras, la espada que debe ser puesta para que el amor no nos lleve. Las 1000 espadas que las historias de los hombres pronuncian cuando nuestra voz siente que todo nuestro ser dice: te amo. El peligro, la muerte, la pérdida, la traición, la deslealtad, la infidelidad, todo gritando con voces destempladas para que no lleguemos a escuchar nuestra propia voz. Te amo. El hombre y la mujer llegan a la posada, una réplica del nombre de aquella en la que se conocieron. Ulrica sube la escalera y desde ahí le dice: ¿oíste al lobo? Ya no hay lobos en Inglaterra. Apúrate. De nuevo, la descripción invadida de letras y textos. Las paredes empapeladas de rojo, donde se entrelazan frutos y pájaros. Al modo de William Morris, que no quería sujetarse a la reproducción industrial de los objetos y continuaba con las técnicas de la artesanía medieval, de William Morris, el mismo que editó la saga. Un aposento oscuro y bajo con un techo a 2 aguas, y de nuevo los cristales, y el lecho duplicado en un cristal, y la caoba bruñida del lecho les recuerda el espejo de la escritura. Ulrica está ya desnuda y él es llamado por su nombre. No Sigurd, Javier. La nieve arrecia. Ya no muebles ni espejos, tampoco la espada. Es el tiempo que fluye como arena, como fluye el amor por siglos y sombras. Y poseyó por primera y última vez la imagen de Ulrica. ¿Fue solo un sueño? ¿Lo que podría haber ocurrido a la mañana siguiente y no ocurrió? ¿Lo que ocurrió a la noche en su soledad por el impacto del encuentro? ¿Un sueño que realiza lo irrealizable? Si es así, y la espada ya no está, pues es un sueño, y allí pueden pronunciarse los nombres que en vigilia no podemos y poseerse los seres que nos son vedados, entonces el relato solo nos ha entregado la trama onírica del narrador, hábilmente suturada a la descripción de un encuentro. Bien, puede serlo. Sin embargo, también podríamos decir que el desnudo fluir del amor en la historia, haciendo caso omiso de límites, corduras y miedos. El amor, esa extraña realización de la maravilla, puede también identificarse con la textura de un sueño, porque está ahí y sin embargo parece imposible que esté, porque escuchamos los peligros y sin embargo suenan desusados y fantásticos, porque es tanto y tan fuerte el anhelo que ni siquiera la posesión física puede hacernos experimentar que hemos ceñido entre nuestros brazos la realidad del otro. E incluso hemos llegado allí con las voces de todos los hombres y mujeres narrándonos ficciones
y asusando miedos, diciéndonos que no ocurrirá o que acabará o que viviremos o moriremos sin amar ni ser amados. El amor desata todas las ficciones. Nos hace ingresar en la ficción. La realidad se aligera o se vuelve grave según otras leyes. Al final, antes del sexo, ya no hay nombres con sombras. Están los propios. El amor ha logrado abrirse paso. Ha recorrido las ficciones, a veces como una oscura casa embrujada, a veces como si nada de eso pudiera ser verdad. No ha podido despojarse de todas ellas. Por el contrario, no puede evitar producirlas. El cuarto de la posada, con espejos y superficies bruñidas que reflejan y multiplican, son también imagen de esa multiplicación que hace surgir todas las imágenes. Nos ha herido el amor. Bajo su corte filoso brotan de la herida las bravías ficciones del lenguaje.